Hola Huitziles, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos un día más para platicar sobre un tema que cuando lo escuchamos nos deja sin palabras. Y es que para iniciar el programa de hoy quiero que partamos de una premisa. El mundo está lleno de lugares con memoria, donde el tiempo parece doblarse para dejarnos pasar a dimensiones que simplemente no comprendemos. Nuestro instinto siempre nos grita que no, pero casi siempre decidimos ignorarlo. Y es ahí que nos damos cuenta que estamos exactamente donde no deberíamos estar. Escuchen atentos, porque quizá esto ya les pasó, se los han contado o están muy cerca de vivirlo. Para este capítulo no me encuentro sola en esta mesa. Hoy nos acompañan para compartir sus experiencias Carla. Hola. Marlene. Hola, buenos días. Y Shana. Hola. Y su servidora Montserrat. Algo fuera de la realidad que siempre vas a recordar. Hoy vamos a hablar de esas experiencias que rompen con la realidad, lo sobrenatural, momentos que parecieran sacados de una historia de terror y ciencia ficción. Busquen un lugar seguro, apaguen las luces y prepárense porque aquí comenzamos. Hace poco Mar nos contaba un poco sobre algunas experiencias que había tenido sobre doppelgangers. ¿Te gustaría empezar, Mar? Antes de iniciar vamos a dar una pequeña introducción. Para aquellos que no conozcan el término, un doppelganger es una persona que se parece muchísimo a ti, tanto que podría confundirse contigo a primera vista. Imagina que alguien ve a esa persona en la calle y piensa que eres tú, aunque en realidad no lo eres. No son familia ni gemelos, solo tienen un parecido muy fuerte. Esto se puede interpretar desde un suceso paranormal hasta una coincidencia demasiado extraña. Eso depende de la experiencia. Bueno, muchas gracias Carlita por esta introducción y bueno, me gustaría hablarles de una historia que tiene una prima cuando se fue a vivir con su novio. Y bueno, es que hace tiempo, pues ella, cuando estaban viviendo juntos, ella se levantó para ir al baño a bañarse y salió de la habitación. Entonces el chico se quedó como durmiendo todavía un rato en su cama. Después de un rato empezó a sentir como alguien estaba empezando a subir por la cama, empezó a sentir como se empezó a hundir la cama y pues bueno, acto seguido siente como un beso, ¿no? Que lo están despertando. Abre los ojos y ve pues el rostro de mi prima. Entonces ella empieza como a bajar de la cama, empieza a acercarse hacia el armario que está a los pies de la cama. Ella se queda ahí parada. Y después él empieza a ver como la manija de la puerta que está al lado del armario empieza a moverse. O sea, esto indica que alguien quería entrar. Él se empieza a asustar y pues se endereza de la cama y de repente ve que mi prima entra. O sea, es ella la que abre la puerta. Ay, ay. Entonces fue como de, ¿qué pasó? Entonces voltea rápido él a ver hacia el armario y ya no hay nada. ¿Cómo crees? Sí. Entonces él le dice o sea, ve a mi prima su cara de asustado y le dice, ¿qué sucede? Y él acabas de saludarme, acabas de pararte ahí al lado del armario, ¿qué haces ahí, no? Y ella pues es que yo me estaba bañando. Y pues sí, o sea, se dieron cuenta que pues obviamente no era ella, porque cómo puedes estar al mismo tiempo en dos lados, claro. Exacto. Wow. Entonces, pues esa es mi historia que quería compartirles. Muchas gracias, Mar. Una historia bastante escalofriante de pensarlo, ¿verdad? Pero ahora pasamos contigo, Shana, si gustas contarnos también tu historia. Sí, bueno, muchas gracias. La historia que más nos ha impactado en mi familia es una donde un día mi bisabuela va saliendo a la farmacia, ve que pasan unos chicos vestidos de fútbol, así festejando, de repente se cae uno, los demás no se dieron cuenta. Mi abuela corre porque lo iban a atropellar, le traía un babero, le envuelve su cabeza porque pues se había descalabrado, llega la ambulancia y todo eso, se lo llevan. Días después llega la familia, preguntan pues por él, por su estado de salud. Sí, claro. Y pues le dicen que 2 días después de que fue el accidente había fallecido el chavo. Pasa el tiempo, están en el mercado, una señora que nunca había visto se le acerca y le dice, ¿usted es la señora Juana? Y ella, sí. Ok, entonces tiene que ir a este lugar, ese día y esta hora, porque alguien quiere hablar con usted. Ay. Llega el día, va mi bisabuelo y también mi abuela. La señora era como de estas curanderas que conocemos, sí. ¿No? Y se presenta el alma del chico, le dice que se llamaba Enrique de la Huerta, que tenía 19 años y que así como ella lo había cuidado a él,
él la iba a cuidar y a toda su descendencia, como en su casa. Él iba a estar siempre cuidándonos. Pasa el tiempo de que fallecieron mis bisabuelos y hasta yo había nacido. Mi abuelita rentaba unos cuartos y 2 personas que ni se conocían en diferentes tiempos le dijeron que un chico vestido de fútbol los había molestado y no los dejaba pasar, que estaba sentado en una escalera y no los dejaba pasar y que hasta uno lo había empujado. Ajá. Y mi abuelita se quedó como de, ¿qué chico? ¿De qué me está hablando? De que no, pues el chico que está sentado en la escalera, es que no hay nadie. Entonces ahí descubrimos que el chico pues seguía ahí y seguía cuidándonos. Ay. Una historia bastante conmovedora, si lo vemos por algún lado. Pero muchísimas gracias, Shana. Pasamos contigo, Carlita, si gustas empezar. Sí, respecto a historias familiares también, quiero hablar acerca de una de mis tías, que justamente ella platica que alguna vez tuvo como un contacto con la Llorona. Sabemos que el sonido que produce, ya como cultura general, es de ¡ay, mis hijos! Y pues justamente de la casa donde vivía pues era como un pasillo, entonces se escuchó el sonido. Sabemos también que si se escucha lejos es porque está cerca, y justamente así fue. Mis primos todavía eran bebés, estaban en la cuna, y en eso pues ella empieza a escuchar el sonido. Después fueron pisadas y poco a poco iba como acercándose. Posteriormente empieza pues a percibir algo raro, ¿no? Y ya posteriormente dijo no, con mis hijos no, y los agarró. Pero ella sí nos contó en esta parte de preocupada que probablemente si ella no los hubiera agarrado en ese momento de su cuna y los hubiera alejado de pues esta entidad, probablemente ellos no seguirían aquí con vida. No, qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero muchísimas gracias, Carlita. Igual me gustaría compartirles con ustedes una experiencia, ¿no? Más o menos similar a las que han estado contando. Y bueno, esto sucede en casa de mi novio. Y quiero contarles como un breve contexto de esa casa, porque antes de que él se mudara ahí, encontramos varios trabajos de brujería en un inicio. Cuando estaban limpiando toda la casa, había velas, habían bolsas, habían diferentes cosas con estos temas de brujería. Todo eso lo tiramos, se desechó y así. Pero de por sí la vibra en la casa se siente muy rara, ¿no? O sea, es una vibra muy pesada. Y a veces cuando estamos normalmente solos, sí sentimos como, en diferentes cuartos, en el cuarto donde había más cosas, sí sentimos como la vibra más pesada, que después en un tiempo fue bodega, después pasó a ser su cuarto. Entonces luego cuando dormimos ahí, pues solemos luego escuchar ruidos y todo eso, ¿no? Okay. Pero bueno, también el departamento se encuentra en un 4º piso. Entonces, pues paso a la historia, ¿no? Estábamos un día sentados haciendo tarea, estábamos viendo la tele, estábamos ya de noche, ya era noche, ¿no? Y hagan de cuenta que en su casa está dividida como en un pasillito, está la sala, la mesa y está pegada a la sala, ¿no? En la sala pues la tele está colgada en la parte de la pared y está la ventana, ¿no? Que recordemos, estamos en un 4º piso, ¿no? Claro. Entonces ya era de noche, estábamos viendo la tele y yo me quedé viendo un cachito, ¿no? Y de la nada, por el rabillo del ojo, veo cómo pasa una sombra grande, muy, muy grande. Y yo en un primer momento fue como, esto no es nada. Entonces como que no le iba a prestar atención, pero después dije, le voy a comentar a mi novio, ¿no? Entonces me volteo con él y le digo, ¿qué crees? Y me dice como de, o sea, directamente la primera pregunta que él me suelta me dice, ¿tú también lo viste? No. Entonces, cuando él me hace esa pregunta, yo me asusté demasiado, o sea, fue como de, sí, ¿no? O sea, ¿pero qué viste tú? Me dice, no, pues una sombra, ¿no? Entonces le digo, no, pues vi lo mismo. Nos asomamos para ver si de casualidad eran los vecinos, que no había manera de que fueran los vecinos porque los edificios están muy separados. La sombra fue de adentro, no fue como proyectada de afuera. Intentamos buscarle 1000 explicaciones. Y luego en un 4º piso, ¿no? En un 4º piso, o sea, muy indescriptible la sensación de ese día. Pero
pues fue algo breve que nos pasó, pero muy aterrador en su momento, ¿verdad? Sí, bastante. Y bueno, a partir de las experiencias escuchadas el día de hoy de todas ustedes, quisiera comentar que a veces resulta extraño cuestionar si nosotros mismos somos reales, ¿no? Para esto, piénsenlo por un segundo. ¿Se imaginan que incluso ahora, ahí donde están sentados, con los audífonos puestos o acostados en la oscuridad, en realidad no son reales? ¿Qué tal si eres solo un observador en un lugar que no te pertenece? En el episodio de hoy ha sido intenso, realmente me quedé sin palabras con todas sus anécdotas, chicas. Quiero agradecerles profundamente por habernos compartido sus experiencias y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este recorrido. Pero antes de irnos, recuerden, lo que llamamos soledad es muchas veces una simple ilusión. Lo que crees ver por el rabillo del ojo no es un reflejo. Y ese susurro que intentas ignorar tiene nombre. Si esta noche sientes un escalofrío sin explicación o el peso de una mirada sobre tu espalda, no te des la vuelta. A veces, el simple hecho de reconocer su presencia es la única invitación que ellos necesitan para quedarse contigo. Sin más que decir, no olviden comentar y dejarnos sus propias historias. Queremos leerlos. Hasta la próxima y muchas gracias por escuchar. Esto fue Casa Productora Huitzil.